laboral en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me voy a permitir empezar con la maestra Laura Patricia Rojas Zamudio y nada más quiero que hacer la aclaración. Vamos a leer una pequeña reseña de ellas tres porque su currículum es muy vasto y no nos va a dar tiempo en esta sesión poder transmitirlo. Sin embargo, tomamos una síntesis del mismo para poder compartirlos con ustedes. La maestra Laura Patricia Rojas Zamudio es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo mención honorífica en la carrera de licenciado en Derecho. También cursó el doctorado por investigación en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, pendiente de su titulación. Trabajó 21 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se desempeñó en diferentes cargos en la carrera judicial, ya sea como actuaria, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal, y desde el año 2005 hasta enero del 2019 se desempeñó como secretaria de estudio y cuenta en la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz, en donde se dedicó a la elaboración de proyectos de sentencia y dictámenes de asuntos relativos a controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. En el 2014 integró terna como candidata a magistrada de la Sala Regional Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde febrero de 2019 a la fecha, es asociada investigadora al Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho. Maestra, le damos una cordial bienvenida y agradecemos mucho la aceptación en este panel. También continuamos con Carla Pamela Flores Rodríguez. Ella es licenciada en Derecho por parte de la Universidad Humanitas. También tiene la licenciatura en Contaduría y Finanzas por parte de la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico. Ha trabajado en diferentes despachos a nivel de la iniciativa privada, pero también ha trabajado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente está en la sección de trámite de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucional. Maestra Carla Pamela, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Agradecemos su tiempo para estar aquí. Gracias a ustedes. Contamos también con la maestra Mireya Celis Arias. Ella es egresada de la Universidad Latina, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo mención honorífica titulada con la tesis La Suprema Corte de Justicia de la Nación y su ámbito competencial. En 1984 ingresó a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, actualmente Secretaría de la Función Pública, en la Dirección General Jurídica. En 1989 se incorporó a la legislatura de la Cámara de Diputados de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. También ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1991 hasta la fecha. Ha desempeñado diversos cargos de ponencias en los ministros de José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes Carlos Sempé, Diego Valadez, Juventino Castro y José Ramón Cosío Díaz. Actualmente colabora en la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y en los últimos 11 años ha manejado la estadística de pleno y todo lo relacionado con cuestiones administrativas, además de colaborar en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales y los recursos que de estos se puedan derivar. Maestra Mireya Celis, muchísimas gracias y bienvenida aquí a su foro. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Entonces, ahorita a nuestro público, las tres ponentes van a participar con su tema. Al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Lo pueden hacer a través de este panel, a través del chat y posteriormente ya sea dirigida a cada una de nuestras expertas o lo podemos dejar de manera general para que ellas respondan. Y ya agradecemos su tiempo y ya podemos empezar con la interesante plática que va a ser el día de hoy. Muy bien, creo que yo soy la que va a ingresar. Pues sí, como le decía, muchas gracias por la invitación. Al doctor Arturo Álvarez, a la doctora Alma Peña, al doctor Oscar Lugo y a Mireya Medina, amiga de hace muchos años. Gracias y bueno, yo les voy a entrar hablando sobre la estructura que maneja la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la reforma de 1994 a los artículos 94, 95 y 96 de nuestra Constitución. Aquí estas reformas constitucionales que se han dispuesto vienen a ser reajustes exigidos por las circunstancias de la sociedad mexicana.
En ella se determina la evolución de la vida de nuestro alto tribunal. Yo creo que dentro de estos cambios los más significativos fueron en materia administrativa más que jurídicas, ya que es cuando nace el Consejo de la Judicatura Federal, que ahorita es un enorme consejo y las funciones que llevan son propiamente la administración, vigilancia y disciplina, tanto de las funciones administrativas como jurídicas, de los plenos de circuito, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios y juzgados de distrito. Esto en cuanto al Consejo de la Judicatura Federal, que antes se llevaba esta administración y vigilancia por parte de los ministros y pasa a formar parte ya del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, en cuanto ya a los cambios administrativos y jurídicos dentro de la Suprema Corte, en la actualidad tenemos que dentro de la presidencia va a contar o van a depender directamente de esta a la coordinación de asesores, B, una Contraloría, C, una Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, D, una Secretaría Ejecutiva Jurídico-Administrativa, E, una Secretaría General de Presidencia y Oficialía Mayor. También está conformada por comités, en donde estos comités están integrados por 3 o 4 ministros mismos que van a sesionar conjuntamente con los directores de cada área correspondiente, en donde estos directores previamente recogen todas las necesidades para el mejor funcionamiento y desarrollo tanto personal como material y se pueda llevar a cabo esas reuniones y puedan tomar las mejores decisiones. Estos comités son 9, se los voy a enumerar. Es el de Desarrollo Humano, Salud y Acción Social, el de Gobierno y Administración, el de Relaciones Públicas, el de Comunicación Social, el de Programación y Agilización de Asuntos, de Acuerdos y Reglamentos, de Transparencia y Acceso a la Información, de Publicaciones y Promociones Educativas y de Biblioteca y Archivos e Informática. Estos comités, como les venía diciendo, van a sesionar conjuntamente con los titulares de las áreas pues, para llegar a una mejor decisión y funcionamiento de cada una. También tenemos que dentro de las atribuciones del presidente, aparte de representar a la Suprema Corte en cualquier evento donde se tenga cabida el Poder Judicial, tenemos que emite acuerdos generales en donde, entre otros muchos, es para mejorar la impartición de justicia. Y estos van a tener su obligatoriedad a partir de que son publicados. Ahora bien, dentro de los requisitos para ser ministro, tenemos que en la actualidad es 1, ser mexicano por nacimiento. 2, la edad mínima es de 35 años y no existe máxima. Tener un título profesional de 10 años como mínimo de antigüedad, residencia en el país por lo menos los 2 años últimos previos al nombramiento, gozar de una reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal por más de 1 año y no haber desempeñado ningún cargo público durante el año previo al nombramiento, como es alguna Secretaría de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, entre otras. En este orden de ideas, les voy a platicar cómo es que se eligen a los ministros, según el artículo 96. Aquí el presidente de la República presenta una terna a la Cámara de Senadores, en donde estos, mediante un proceso interno que se lleva a cabo, se reúnen y mediante una votación van a decidir cuál de los 3 es nuestro próximo ministro o ministra, siempre y cuando alcancen una votación de las 2/3 partes de los senadores. En caso de que esto no se cumpla, el presidente de la República presentará una segunda terna.
en donde se sigue el mismo procedimiento, el mismo proceso, y en caso de que no se llegue a la votación de las 2/3 partes, dentro de esta terna el presidente hará la designación de cualquiera de estos tres. Esto, su duración va a tener 15 años y aquí preferentemente se requiere que el que se nombre ministro deberá de ser una persona preferentemente que se haya demostrado con eficacia, capaz, o sea, exitoso en la probidad de la impartición de justicia, y su jubilación va a ser a los 85 años y cabe resaltar también que al término de este tiempo, dentro de los 2 años posteriores a su retiro, no podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier juicio seguido ante cualquier instancia del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, también tenemos que la Suprema Corte se va a dividir o se integra por 11 ministros y va a existir un pleno y 2 salas. ¿Cómo funcionan este pleno y estas salas? Hay sesiones ordinarias, 2 periodos al año, los cuales el primero va del 2 de enero al 15 de julio y el segundo va del 1 de agosto al 15 de diciembre. Estas sesiones serán de pleno y sala. En pleno, los días en la actualidad que se sesionan son los días lunes, martes y jueves, y los de sala son los días miércoles. Esto es en cuanto a sesiones ordinarias. También existen sesiones extraordinarias en los periodos de receso, en donde aquí o va a ser a petición de un ministro al presidente para que éste a su vez emita la convocatoria correspondiente. Las sesiones por regla general deben ser públicas, aunque por excepción también existen las sesiones privadas cuando así lo dispone el propio pleno o bien cuando tratan de asuntos internos de la Suprema Corte. Cuando se reúnen en pleno es los 11 ministros, de los cuales uno va a fungir como presidente, pero va a bastar solo con la presencia de 7 para que se pueda llevar a cabo esta sesión de pleno, excepto cuando se vayan a analizar controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en donde el quórum mínimo es de 8 ministros. Cuando se dice que se sesiona en salas, como les había dicho, son 2. La primera sala va a conocer asuntos penales y civiles, y la segunda sala va a conocer asuntos administrativos y laborales. Aquí se reúnen los 5 ministros de cada sala. Cabe mencionar que el ministro presidente de pleno no va a integrar sala. Las mismas salas van a contar con su propio presidente y va a bastar solo con 4 ministros para que se pueda llevar a cabo la sesión, en donde las resoluciones van a requerir una unanimidad de votos o mayoría de votos para que sean resueltos. Cabe resaltar que existen en estas sesiones o ya cuando se fallan los asuntos, que a cada ministro le dejan el derecho de formular cualquier tipo de voto, llámese voto particular, voto concurrente o aclaratorio. Hay más, pero estos son los más usuales que se presentan, en donde el voto particular es cuando un ministro sostuvo un criterio diferente al de la mayoría, entonces él puede, si quiere, presentar o hacer su voto particular, mismo que se engrosará a la sentencia. También existe el voto concurrente, como les mencionaba, aquí es cuando los resolutivos, está a favor de los resolutivos, pero por consideraciones diversas, en general o en algunas. Entonces, aquí también le dejan a salvo su derecho de formular dicho voto. Y el aclaratorio, como su nombre lo dice,
Si por alguna razón en ese tipo de asuntos el ministro venía votando de alguna forma y en ese asunto en particular cambia su voto, entonces tiene que decir, aclarar por qué motivo, razón o circunstancia cambia su votación y si es solo para ese asunto o ya va a ser en general. Aquí cabe mencionar también que el Tribunal Pleno va a contar con su Secretaría General de Acuerdos y la primera y la segunda sala igualmente con su Secretaría de Acuerdos, llámese de primera o de segunda sala, en donde aquí estos secretarios encargados se van a dar fe de las actuaciones y decisiones tomadas en diversas sesiones, y así como tomar nota de todo lo que los ministros, los señores ministros, hablen o decidan. Por último, ¿cómo es que se seleccionan el ministro presidente de la Corte y los ministros de las salas? Aquí el ministro presidente de la Suprema Corte se va a elegir cada 4 años de entre los ministros, de los 11 ministros que se van a reunir en pleno, y aquí se va a escoger entre aquellos que se hayan postulado y que previamente hayan presentado su plan de trabajo para el periodo, obviamente, que va a comprender de los siguientes 4 años. Aquí no podrá ser reelecto el presidente para el periodo inmediato posterior. Cabe agregar que el presidente del Tribunal Pleno de la Suprema Corte es el mismo que funge como presidente en el Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, los ministros presidentes de la primera y segunda sala, estos duran en el encargo 2 años. Y aquí son igual, se reúnen en sesión los 5 y de entre ellos deciden quién es el nuevo presidente que fungirá por los siguientes 2 años. Y al igual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Y en la práctica, aquí su presidencia es rotativa, por lo tanto, cada ministro puede llegar a ocuparla durante 7 veces, cada uno. Finalmente, ya entrando en la competencia para conocer de la Suprema Corte, tenemos que entre los cambios más relevantes que se dieron fue, inciso A, la competencia exclusiva de esta Suprema Corte para conocer de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como de sus recursos que a estos les recaigan, como puede ser el de reclamación o el recurso de queja. B, conocer de recursos de revisión contra sentencias dictadas en audiencia constitucional cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales o cuando en la sentencia se establezca alguna interpretación directa de un precepto constitucional y que subsista en el recurso el problema de constitucionalidad. Y aquí tenemos el fundamento en el artículo 83 de la Ley de Amparo. C. La Suprema Corte tiene la facultad de atraer los asuntos. Esto es cuando estime que el amparo en revisión por sus características especiales de importancia y trascendencia deba ser de su conocimiento. Esto se atraerá oficiosamente de conformidad al procedimiento que se establece en el artículo 40 de la Ley de Amparo. D. Conoce de los recursos de revisión administrativa que surgen de la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces. Esto encontramos su fundamento en el artículo 100 de la Constitución. Y conoce también de conflictos de trabajo, estos con sus propios servidores públicos. Y ahora sí, por último, aunque no se dio en la reforma de 1994, pero sí viene a formar parte de la competencia originaria y exclusiva del Alto Tribunal, tenemos que el 6 de junio de 2011 se reformó el artículo 107, fracción 2 de nuestra Constitución,
Aquí se modificó el principio de relatividad y nace la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Aquí en donde el propósito de la Suprema Corte es expulsar las disposiciones inconstitucionales por jurisprudencia por reiteración. Esto es, de que la jurisprudencia haya salido de 5 resoluciones en un mismo sentido sin ninguno en contra. Y si son asuntos de pleno, tiene que tener una votación de 8 como mínimo, y si salen de sala, son de 4, forzosamente. Y pues, ¿qué les cuento? Hasta aquí es mi participación en cuanto a la estructura de la reforma de 1994 y esta del 6 de junio de 2011. Espero me haya ido muy rápido y me hayan entendido. Pues estoy a sus órdenes. Le paso el micrófono al doctor Álvarez. Maestra Mireya, muchas gracias, todo muy claro y ahorita esperamos las preguntas de nuestro público y continuaríamos, no sé si con la maestra Carla o con la maestra Laura. Es con Carla. Perfectísimo. Adelante, maestra, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo les voy a comentar un poco del trámite de las acciones y controversias. Yo estoy ahorita elaborando en esa sección. El trámite en sí es muy parecido. Cambian algunas cosas como los plazos, etcétera, ¿no? Voy a hablar primero de las acciones. Las demandas se ingresan forzosamente por la Oficina de Certificación Judicial, que es la Oficialía General. Tiene que ingresar ahí directamente para que se les remita al área correspondiente con un número de registro. Una vez que nos llegan ahí a la sección de trámite en nuestra propia oficialía, se les da un turno al ministro correspondiente y una vez que se le da turno, se elabora el acuerdo de erradicación, que no es más que formar y registrar el expediente. Ya que lo tenemos formado y registrado, se continúa con el estudio a fondo del asunto. En las acciones de inconstitucionalidad, bueno, puede ser admitida o desechada, generalmente se admiten y les damos un plazo de 15 días. Bueno, debe estar reglamentado en el artículo, en la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución. Y en estos 15 días que se les da, se les solicita que nos envíen los informes, los antecedentes legislativos, que son de la norma impugnada, que son los dictámenes, las iniciativas, los diarios de debates, para el Poder Legislativo. Y para el Poder Ejecutivo se les requiere que nos manden el ejemplar donde haya sido publicada la norma impugnada. Entonces, ya que tenemos esos informes, sale un acuerdo donde tenemos que darles un plazo de 5 días para que formulen por escrito sus alegatos. En este plazo, que es posterior a una vez que se les haya notificado el acuerdo, después del día en que haya sido, de que haya sido notificado el auto. Tenemos 2 opciones para notificar. Tenemos un área de actuaría donde nos apoyan a notificar a las autoridades que hayan señalado domicilio. Y tenemos un área que es, bueno, un módulo de intercomunicación para la transmisión electrónica de documentos entre los tribunales del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el Inter Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la vía electrónica para notificar a los poderes legislativo y ejecutivo de las entidades respectivas. Entonces, bueno, ya que tenemos los alegatos formulados, se cierra instrucción y se envía el asunto a ponencia para elaboración de proyecto de resolución correspondiente. Ahora, en las controversias constitucionales, es lo mismo, la demanda ingresa por la Oficialía General, nos la hacen llegar a la sección de trámite y igual se les debe de dar un turno y ya que tenemos el turno, lo pasan a la mesa correspondiente y igual se elabora el estudio a fondo de la controversia
y bueno, sale el acuerdo ya sea de admisión o desechamiento. Generalmente en los desechamientos a veces nos recurren, entonces ingresan también los recursos de reclamación en contra de esos autos, que también se les da trámite en la sección y se forman igual con un auto de erradicación. Se les da plazo para que envíen sus manifestaciones. Igual, tanto en acciones como en controversias, siempre damos vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal por si consideran que trasciende sus funciones constitucionales. Entonces, siempre le damos vista con los escritos de demanda, con los informes, con las contestaciones, con todo aquello que se vaya remitiendo en el expediente. Ahora, ya que en las controversias, bueno, en la controversia constitucional damos 30 días hábiles para que contesten la demanda a las partes. Una vez que las partes la hayan contestado, de igual forma, tenemos que señalar una fecha para audiencia. Aquí no es como las acciones. En las acciones, ya que tenemos los informes y los alegatos, se cierra instrucción en ese mismo acuerdo y se manda a ponencia. Aquí, en las controversias constitucionales, señalamos fecha de audiencia en la cual las partes pueden asistir. Ahorita, pues, no hemos podido hacer eso. Sin embargo, ya estamos con el expediente electrónico. Ya elaboramos, me parece que 3 audiencias vía Zoom. Entonces, ahorita pues no han podido ser presenciales, pero en las audiencias normalmente las partes pueden asistir al área de la sección de trámite y pueden estar dentro de la audiencia. En la audiencia damos cuenta con todas las pruebas que nos hayan remitido las partes, la presuncional, la instrumental de actuaciones, etc. Entonces, una vez que se haya elaborado el acta de audiencia, en la misma señalamos que se procede a enviar el expediente a la ponencia respectiva para elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Ahora, ya que los expedientes están en ponencia, nosotros también continuamos con el cumplimiento de la sentencia. Una vez que se haya resuelto tanto la acción como la controversia, nos la remiten al área de la sección y nosotros tenemos que ver que se dé cumplimiento a la sentencia. Cuando es un sobreseimiento, simplemente archivamos el expediente, bueno, notificamos la sentencia a las partes y archivamos el expediente. Después, cuando hay cuando es procedente o fundada, etcétera, tenemos que solicitar el cumplimiento a las partes a través de acuerdos. Les acordamos y les requerimos todo lo que la sentencia haya resuelto para que nos envíen la documentación para que demos cumplimiento a la sentencia. Una vez que se haya cumplido, que tengamos todo y que haya obrado en autos, se hace un acuerdo donde se da cuenta con todo lo que se remitió una vez que ya fue resuelto el asunto y procedemos a archivar. Creo que sería todo. Muchísimas gracias, maestra Carla. Entonces continuaríamos con la maestra Laura Rojas y al final de su participación haríamos las preguntas. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Bocasil Firma Legal por la invitación y a todos ustedes por su presencia. Yo les voy a hablar sobre aspectos generales de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad como medios de control, que como lo dijo la maestra Mireya, fueron instaurados en la reforma de 1994. Desde ese momento, la Corte tuvo la facultad exclusiva para conocer de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, las mismas que se establecieron en el artículo 105 de la Constitución. En la fracción primera se establecieron las controversias constitucionales y en la fracción segunda las acciones de inconstitucionalidad. Las controversias constitucionales
son juicios que se promueven ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en única instancia. Esto significa que la Corte conoce de inicio a fin, desde la promoción de la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, y no hay recurso o medio legal en contra de la sentencia que se llega a dictar. A través de un juicio de controversia constitucional, se analizan los conflictos que se suscitan entre entidades, poderes u órganos del Estado mexicano sobre la constitucionalidad de sus actos o sobre la constitucionalidad de disposiciones generales. Las controversias constitucionales son un medio de control que salvaguardan así entonces el sistema federal y el principio de división de poderes. ¿Por qué? Porque lo que se protege es el ámbito de competencias asignados a las entidades, poderes u órganos del Estado mexicano, y que cuando alguno de ellos considera que su ámbito de competencias está siendo vulnerado por algún otro órgano o poder, procede a través de una controversia constitucional a plantear a la Corte el conflicto para que la Corte sea la que determine esa competencia que está siendo vulnerada o no, a quién determina, a quién le corresponde ejercer. Si la debe ejercer el órgano que viene como actor en la controversia constitucional, o si es correcto que esa competencia le corresponde ejercerla al órgano que está siendo demandado. Entonces, la Corte lo que salvaguarda es un sistema de competencias asignado a las autoridades, poderes u órgano del Estado mexicano. Cabe señalar que las controversias constitucionales no proceden en contra de actos en materia electoral, porque los actos en materia electoral son competencia exclusiva del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, la Suprema Corte va a conocer en controversia constitucional contra normas generales o contra actos, excepto en materia electoral. Ahora bien, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, estas son procedimientos que se tramitan igualmente en única instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en ellos se plantea la posible contradicción entre una norma general, entre una ley o un tratado internacional y la Constitución Federal. Este medio de control constitucional tiene por objeto invalidar la norma general que se está impugnando o el tratado general para que prevalezcan los mandatos constitucionales. La acción de inconstitucionalidad constituye un medio de control abstracto. Esto significa que en él no hay litis, es decir, no hay un actor, no hay un demandado. Hay un órgano promovente que está impugnando una norma, una ley o un tratado internacional por considerarlo inconstitucional y que atenta directamente lo establecido por la Constitución Federal, pero no se plantea una litis, no se lleva a cabo un juicio, no se desahoga no se requieren pruebas porque la ley no se prueba. En las acciones, como lo decía la maestra Carla, se pide un informe a las autoridades. O sea, tenemos un órgano promovente de la acción y lo que se requiere es un informe al órgano que haya emitido la norma impugnada para que sostenga los elementos que considera que constituyen la validez de la norma. Sin embargo, no se entabla un juicio, no hay una contradicción entre los órganos. Simplemente se analiza de manera abstracta la constitucionalidad de esa norma impugnada, esa ley o ese tratado internacional, y la Corte determina si lo que determina esa ley o ese tratado internacional es acorde o no con la Constitución Federal. El artículo 10 de la Ley Reglamentaria de la Materia habla de quiénes van a ser partes en la controversia constitucional. Y si leemos ese artículo, lo que advertimos es que indica que los actores, será un actor en una controversia constitucional, entidad, poder u órgano que promueva la controversia. Será parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que haya promulgado la norma general o haya emitido el acto impugnado. Y señala como terceros o terceros interesados, de igual forma, las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción primera constitucional. Pero entonces, si vemos este lenguaje, entidad, poder u órgano, pudiera parecer o es poco claro para saber qué es exactamente lo que debemos entender por entidades, poderes u órganos. Así,
el artículo 105 en su fracción primera, tratándose de controversias constitucionales, nos aclara quiénes son las entidades, poderes u órganos que están legitimados para promover una controversia constitucional como actores o para ser demandados en una controversia constitucional como, con el carácter de demandados o con el carácter de terceros interesados. Si acudimos a la fracción primera del artículo 105 constitucional, establece en una serie de incisos de los que advertimos cuáles son las hipótesis de procedencia y nos aclara quiénes son estas entidades, poderes u órganos. Así, los órganos, entidades o poderes que pueden ser actores, demandados o terceros interesados en las controversias constitucionales son la Federación, las entidades federativas, los municipios, el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión. Este puede venir en conjunto, es decir, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados de manera conjunta, o solamente la Cámara de Senadores, o únicamente la Cámara de Diputados, o incluso la Comisión Permanente cuando se encuentra en recesos el Congreso de la Unión. También pueden ser actores demandados en la controversia constitucional los poderes de las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los órganos constitucionales autónomos previstos en la Constitución Federal. Todos los órganos constitucionales autónomos, porque el artículo 105 no distingue cuáles sí o cuáles no. El inciso que les da procedencia a ellos dice 2 órganos constitucionales autónomos que tengan algún conflicto entre estos o entre alguno de ellos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión. Estos OCAS, si revisamos el listado de la Constitución Federal, advertimos que al día de hoy tenemos en el artículo 6º al Instituto Nacional de Acceso a la Información, en el artículo 26 al INEGI, en el artículo 26, inciso C, al Coneval, en el artículo 28 tenemos a Banco de México, a COFESE y al IFETEL. En el artículo 41 tenemos al Instituto Nacional Electoral. En el artículo 102 tenemos a la Fiscalía General de la República. Igualmente en el artículo 102, pero en el apartado B, tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus similares de las entidades federativas. Perdón. En el artículo 116, fracción cuarta, tenemos a los institutos electorales locales, a los tribunales electorales locales y a los tribunales de justicia administrativa. Aunque, bueno, estos son órganos constitucionales autónomos, aunque respecto de estos institutos y tribunales locales, la Corte tiene un criterio específico donde cuando han venido en controversia constitucional a reclamar alguna invasión a sus competencias, ya sea un instituto electoral local o un tribunal electoral local o tribunales de justicia administrativa locales, la Corte desecha las controversias porque considera que no tienen autonomía. Es un criterio de la Corte, es discutible, pero son órganos constitucionales autónomos porque la propia Constitución así los determina. Y si se leen el artículo, en este caso 116, fracción cuarta y fracción quinta, se advierte que la Constitución Federal les otorga autonomía. Otro de los órganos con autonomía están en el artículo 122, fracción 7, que señala que la Ciudad de México contará con los órganos autónomos que la Constitución Federal prevé para las entidades federativas. Entonces, este es el listado de entidades, poderes u órganos legitimados para poder ser actores, demandados o terceros interesados en una controversia constitucional. Las controversias constitucionales, como son un medio de control en el que lo que se salvaguarda, como ya les comenté, es el sistema federal, el principio de división de poderes y la asignación de competencias de cada uno de estos órganos que consideren violentada sus atribuciones por otro órgano, se requiere de manera imprescindible que el órgano actor acredite una afectación a su esfera de facultades. Esto la Corte lo conoce o lo denomina como un principio de afectación o un principio de agravio. Así, para que la controversia constitucional
pueda ser admitida o sea admitida por el ministro instructor una vez que se presenta la demanda, como lo explicaba la maestra Carla en la corte. Se presenta la demanda, lo recibe el área correspondiente y dictan un acuerdo de erradicación por parte del presidente, donde le asignan un número de expediente y se turna un ministro instructor. El ministro instructor, de la lectura de la demanda, uno de los elementos principales que va a analizar es que el órgano actor que está viniendo a la controversia constitucional acredite que la competencia por la cual viene a demandar a otro órgano es suya, al menos en principio. Entonces, si esto se acredita, la controversia se admite para que se integre el expediente y ya en la resolución o en el dictado de la sentencia se estudie de manera definitiva esa competencia a quién le corresponde o no. Pero sí es muy importante que el órgano actor acredite esta afectación o esta invasión al ámbito de sus competencias, porque de lo contrario la controversia constitucional puede ser desechada. Aquí el análisis del principio de afectación puede ser analizado en dos momentos en este sentido. En la procedencia, que es justo lo que les acabo de explicar, cuando el ministro instructor recibe la demanda y ve desde ese momento, antes de dictar el auto admisorio, si se acredita el principio de afectación, entonces admite y le da entrada y trámite a la controversia constitucional. Si el ministro instructor considera que ese principio de afectación no está solventado, que el órgano actor no está señalando o acreditando, al menos de manera mínima, cómo se está violentando su facultad y por qué viene a la controversia constitucional, entonces puede hacer un requerimiento o, si es evidente y manifiesto, puede desechar la controversia constitucional. A lo cual se puede promover un recurso de reclamación y ahí ya se dicta una sentencia en la que se determine si el auto del ministro instructor por el desechamiento fue correcto o no. El segundo momento en el que se analiza el principio de afectación es cuando ya se admitió por el ministro instructor porque consideró que sí se acreditaba el principio de afectación, se integra el expediente, se celebra la audiencia, se presentan las pruebas y se pasa el asunto al ministro para que proponga al pleno o a la sala un proyecto de sentencia. Ahí en el estudio ya para el proyecto de sentencia, el ministro instructor puede analizar si el principio de afectación que estaba preacreditado en el momento de la admisión, en efecto se actualiza o no en dos momentos. Si se actualiza de manera fehaciente o no, y entonces lo puede analizar como una causa de improcedencia, porque los órganos demandados pueden, durante todo el transcurso del juicio, decir y acreditar que la competencia que les están reclamando realmente es de ellos y que no se le está invadiendo la competencia al órgano actor, y el ministro instructor del análisis de esos informes y de esas contestaciones a la demanda, en causa de improcedencia que se haga valer por parte de los órganos demandados o de oficio que analice el ministro instructor, puede determinar que no se acredita este principio de afectación y entonces la sentencia de controversia va a tener un resolutivo de sobreseimiento. Es decir, no se acredita la afectación y la controversia se sobresee. De no plantearse en causa de improcedencia, ya sea por la parte demandada o el ministro instructor no advertirla de oficio, entonces se entra al estudio de fondo de la controversia y se determina la competencia cuestionada a quien le corresponde, si es del órgano actor o es del órgano demandado. Y entonces ya en un estudio de fondo, la resolución nos va a dar un resolutivo de controversia fundada o controversia infundada. Pero entonces son tres momentos en los que se analiza este principio de afectación, el cual es uno de los elementos más importantes de la controversia constitucional. En la controversia constitucional existe la figura de la suspensión. Esta figura de la suspensión es un incidente de especial pronunciamiento. No suspende el procedimiento principal y puede ser sustanciado y resuelto hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva de la controversia constitucional.
Su tramitación se hace por vía incidental y por cuerda separada, es decir, no se glosa dentro del cuaderno principal de la controversia constitucional. Se hace por duplicado dos cuadernos separados, y esto es lo que significa que se lleve por cuerda separada. La ley reglamentaria de la materia, la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución, no prevé requisitos de garantía para la procedencia de la suspensión, pero sí enumera una serie de prohibiciones que impiden que se conceda la medida cautelar. No obstante estos requisitos que impiden, también deben tomar, que se conceda la medida cautelar, también debe tomarse en cuenta que no se conceda la suspensión respecto de un acto consumado, porque la suspensión no tiene como finalidad, no tiene carácter retroactivo ni constitutivo. Es decir, la suspensión que se otorga en una controversia constitucional tiene como finalidad salvaguardar la materia del juicio, pero no puede constituir efectos ni tener efectos retroactivos. Y las prohibiciones expresas que establece la ley reglamentaria en los artículos 14 y 15 para conceder la suspensión son: nunca se va a poder conceder respecto de normas generales, es decir, cuando lo que se impugnen sean leyes, la suspensión no procede. Tampoco cuando se ponga en peligro la seguridad nacional. De igual forma, no se puede conceder cuando se ponga en peligro la economía nacional o cuando se pongan en peligro las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano. Y finalmente, tampoco se puede conceder cuando, de concederse, se afecte de manera grave a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante, el órgano solicitante de la suspensión. De este modo, también cuando se impugnan actos en la controversia, el ministro instructor puede pronunciarse, ya sea de oficio o a petición de partes, sobre la suspensión. Los efectos que tiene una sentencia de controversia constitucional es que se requieren al menos una mayoría de 8 votos para que las sentencias tengan efectos generales. Y esto va a ser cuando se impugnen disposiciones generales de entidades federativas o de los municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México por la Federación. Es decir, si la Federación es la que impugna normas generales de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones territoriales, se requieren 8 votos para que los efectos sean generales. Igualmente, también se requieren 8 votos para cuando se impugnen disposiciones generales emitidas por los municipios o las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y estas hayan sido impugnadas por las entidades federativas. En todos los demás casos, las controversias van a tener efectos únicamente entre las partes, es decir, no van a ser efectos generales. Esas son algunas de las reglas para las controversias constitucionales. Ahora, tratándose de las acciones de inconstitucionalidad, estas fueron introducidas en la reforma de 31 de diciembre de 1994 al artículo 105 en su fracción segunda. Aquí se facultó a la Corte para declarar la inconstitucionalidad de una ley o de un tratado internacional con efectos generales, efectos erga omnes, siempre que se obtengan 8 votos de los ministros. Las acciones de inconstitucionalidad, como ya les había comentado, son un medio de control abstracto, ya que en ellas no existe litis, no existe un conflicto competencial, no se requiere, como en las controversias constitucionales, la acreditación de un principio de agravio, porque aquí no estamos en un conflicto competencial. Únicamente es un control de constitucionalidad elevado a la Corte para que la Corte determine si la norma o ley impugnada o tratado internacional es acorde o no con la Constitución Federal. Si bien en la reforma de 1994 se había establecido de manera limitada la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes en materia electoral, es decir, no procedían las acciones contra leyes de naturaleza electoral, esta prohibición únicamente duró 2 años, ya que en 1996 se reformó la fracción segunda del artículo 105 constitucional, y con motivo de esa reforma
se facultó a la Corte para conocer de la inconstitucionalidad de normas generales en materia electoral, se adiciona un inciso a la fracción segunda para legitimar a los partidos políticos como órganos legitimados, valga la redundancia, para promover acciones electorales únicamente en contra, acciones de inconstitucionalidad, únicamente en contra de normas electorales, y se estableció que la acción de inconstitucionalidad era la única vía para conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de leyes electorales en la Constitución Federal. Entonces, de este modo, la Corte es la única que puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas electorales, es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es competente para pronunciarse sobre constitucionalidad de normas electorales, solo respecto de actos. La Corte es la única competente. Igualmente, en esa reforma de 96, se dijo que las leyes electorales, ya sea federales o estatales, deberían promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que iniciara el proceso electoral en el que fuesen a aplicarse, y dentro de ese tiempo no podrían hacerse modificaciones trascendentales, fundamentales. Las acciones de inconstitucionalidad están previstas en la fracción segunda del artículo 5, y los órganos legitimados para promoverlas son sujetos específicos, específicamente determinados. Así tenemos que quienes pueden promover una acción de inconstitucionalidad son el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra de leyes federales. También el 33% de los integrantes de la Cámara de Senadores en contra de leyes federales y en contra de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. ¿Por qué la Cámara de Diputados no puede interponer acción de inconstitucionalidad contra un tratado internacional? Porque la Cámara de Diputados no interviene en el procedimiento de creación o de aprobación del tratado internacional. Solo fue la Cámara de Senadores, entonces el constituyente determinó que solo el Senado podía promover una acción de inconstitucionalidad respecto de tratados internacionales en el caso de los órganos del Congreso de la Unión. Otro de los órganos legitimados es el Poder Ejecutivo Federal por conducto del consejero jurídico del gobierno en contra de normas generales de carácter federal o locales. También el 33% de los integrantes de las legislaturas locales en contra de las normas emitidas por la propia legislatura. Los partidos políticos, ya sean nacionales con registro ante el INE o locales con registro local, y siempre únicamente los partidos nacionales van a poder promover la acción de inconstitucionalidad en contra de normas electorales federales y locales, y los partidos con registro local solamente respecto de, en contra de normas emitidas por el órgano local en el que se encuentren registrados. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal o local que consideren que violan los derechos humanos. Igualmente también las comisiones de derechos humanos, de protección de derechos humanos de las entidades federativas podrán promover acción de inconstitucionalidad en contra de normas locales. Y finalmente, el organismo garante que establece el artículo 6 de la Constitución, que es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y sus similares en las entidades federativas contra las leyes que consideren que vulneran la información pública y la protección de datos personales. Un sujeto más legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad es el Fiscal General de la República, y él va a poder promover las acciones en contra de leyes en materia penal y procesal penal, así como todas aquellas relacionadas con su ámbito de facultades y atribuciones. De este modo, tenemos dos medios de control muy específicos que defienden, por un lado, la Suprema Corte, las controversias constitucionales, el sistema federal y el principio de división de poderes, en donde se necesita un principio de afectación y una litis, mientras que en la acción de inconstitucionalidad no, porque tenemos un medio de control abstracto y que simplemente analiza
la constitucionalidad de la norma o ley impugnada o tratado internacional para que sea acorde o no con la Constitución Federal. En ambos medios de control, como ya vimos, en las controversias, uno son los sujetos legitimados, la federación, las entidades federativas, municipios, órganos constitucionales autónomos, mientras que en las acciones es el listado de quienes les acabo de comentar, y si no vienen ellos, cualquier otra persona no está legitimada y la controversia o la acción se va a desechar. En las controversias, como ya les señalé, no se pueden impugnar normas en materia electoral, mientras que en las acciones sí. Controversias, ni normas ni actos en materia electoral. Y en las acciones sí se van a conocer de normas en materia electoral. Por lo que hace a los actos cuya inconstitucionalidad puede plantearse, en la controversia se pueden impugnar tanto leyes, normas generales, como actos, mientras que en la acción solo procede respecto de normas generales, formal y materialmente consideradas como tales, y contra tratados internacionales. Nunca contra actos. Las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes contra actos. Los efectos de la sentencia dictada en una controversia constitucional, como ya les expliqué, requieren de 8 votos en los casos que les señalé, y en los demás van a tener, para que tengan efectos generales, son 8 votos. En los demás casos van a tener efectos solo para las partes, y en las acciones de inconstitucionalidad, para poder hacer una declaratoria de invalidez o de inconstitucionalidad de la norma, siempre se va a requerir una mayoría de 8 votos. De lo contrario, la acción se va a desestimar, es decir, no habrá pronunciamiento de la Corte sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma. Y finalmente, la suspensión solo se podrá conceder en controversia constitucional cuando se impugnen actos. La suspensión no procede contra normas generales. Aunque ha habido algunos casos recientes en donde un ministro instructor concedió la suspensión en una acción de inconstitucionalidad contra una ley específica, pero bueno, eso fue cuestionado en un recurso de reclamación, y si bien 3 ministros de una sala confirmaron este otorgamiento de la suspensión, no es un criterio mayoritario de la Corte, dado que no se analizó nunca por el Pleno. Y finalmente cabe señalar que estos 2 medios de control de constitucionalidad fueron creados para ser del conocimiento del Pleno de la Corte. Porque si vemos todo el sistema, se requieren 8 votos para declarar invalidez en acciones de inconstitucionalidad, 8 votos para que en controversias constitucionales se puedan tener efectos generales en los supuestos especificados. Sin embargo, la Corte, mediante acuerdos generales, ha determinado que cuando en las controversias constitucionales no se impugnen normas y en las acciones de inconstitucionalidad no se vayan a pronunciar sobre el fondo, es decir, se vayan a sobreseer, se pueden resolver por las salas. Esto yo creo que desvirtúa el sistema, porque el sistema está creado para obtener 8 votos. O sea, constitucionalmente así se determinó. Sin embargo, por las cargas de trabajo, la Corte determinó que tanto las controversias constitucionales en las que no se impugnaran normas, las acciones de inconstitucionalidad en donde no fuera necesario que se alcanzaran los 8 votos porque se va a emitir una sentencia de sobreseimiento, y los recursos de reclamación o de queja que recaigan y se analicen en este tipo de asuntos se puedan resolver por las salas. Entonces, ya no son propiamente medios específicos del Pleno de la Corte, y las salas ya conocen en esos casos de controversias y acciones, lo que en muchas de las ocasiones ha llegado a generar a veces criterios diversos entre la primera y la segunda sala en controversias similares. Pero bueno, no existe tampoco en la ley reglamentaria un medio para poder unificar estos criterios, porque la ley de la materia no establece, como la ley de amparo, un medio de contradicción de tesis, de resolución de contradicción de tesis. Entonces, cuando se plantee una controversia o una acción, pues dependerá de o un recurso de reclamación o de queja,
a qué sala le tocó para ver el criterio si es que ya se ha pronunciado, porque sí, en muchos de los casos las salas tienen criterios diferentes. Y bueno, pues creo que es todas las generalidades de las que les puedo hablar y quedo abierta a sus preguntas. Espero haber sido clara y muchas gracias. No, al contrario, maestra, muchísimas gracias a todos ustedes. Y sí, claro, tenemos algunas preguntas. La primera pregunta que nos hace nuestro público es, les dice, maestras, felicidades por su ponencia. En esta situación de pandemia, ¿cuáles consideran que han sido las debilidades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que pudieran impactar en su debida función? ¿Puedo contestar yo? Sí, adelante. ¿Sí? Yo creo, ahora sí que algo muy personal, yo siento que más que debilidades, fuimos vulnerables o somos vulnerables para la mala impresión que se tiene de fuera hacia adentro. Ya que si bien es cierto, no hubo sesiones durante un periodo, un mes, no quiere decir que no trabajamos o que estábamos de vacaciones, como en muchas ocasiones se escuchaba, que estábamos de vacaciones, y eso fue pues mentira, porque durante ese mes, aunque sí, les repito, no hubo sesión, sí se pudo adelantar en proyectos, para estar sacando, si es que había cierto rezago en diferentes secretarías, sacar proyectos y hacer trámites que de alguna manera no se necesitaba estar físicamente. Y estas vulnerabilidades fueron también o salían también de nuestra propia casa cuando a mí me tocó escuchar cuando el ministro presidente nos dijo que no íbamos a tener vacaciones y muchos compañeros dijeron, ¿a poco todavía quieren más vacaciones? Cuando en verdad el trabajo ha sido muy intenso, desde la mañana a veces no se tiene hora de salir o a la hora que nos requieran información tenemos que estar, ya que nos llevamos nuestros equipos de trabajo y en esos encontramos y tenemos todo el material habido y para ver para que no se pare nuestro trabajo. Más que nada yo siento que tanto compañeros que tuvieron esa impresión o tienen esa impresión, posiblemente es porque su trabajo en específico sí es en persona, es personalizado. De fuera, pues es que no se dieron cuenta o no se dan cuenta en realidad cómo es que se está trabajando. Pero sí quiero manifestar que más que debilidades somos vulnerables a malas interpretaciones en la ejecución, en del manejo de nuestra Suprema Corte. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. La siguiente pregunta sería, ¿qué opinión tienen sobre el proyecto de decreto donde se pretende crear un tribunal constitucional? Porque según no existe propiamente dicho, según exposición de motivos, ¿es necesario sí o no? ¿Por qué? Desde su perspectiva y experiencia. Lau, creo que tú eres la sí, experta en la materia. Lo que puedo decir es, la reforma de 94, de la que habló la maestra Mireya, si uno lee la exposición de motivos y cuál fue uno de los orígenes por las que se modificó la Constitución, básicamente lo que dice es que lo que se buscaba es consolidar a la Suprema Corte como tribunal constitucional. Por eso, además de reconfigurarle las funciones sobre amparo que tenía y delegar ciertos asuntos al conocimiento definitivo de los tribunales colegiados, dejar para la Corte solo el conocimiento en amparo de cuestiones propias de constitucionalidad y otorgarle el conocimiento exclusivo de estos medios de control de constitucionalidad de los que hemos hablado, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, lo que se buscó es que la Suprema Corte de Justicia fuera el Tribunal Constitucional. Llevamos 26 años de esa reforma y es un tiempo en el que la Corte bordado, ha emitido jurisprudencia, ha resuelto casos y se está consolidando. O sea, es un periodo de 26 años en el que todavía no podemos decir si se logró o no, si se falló o no. Entonces, yo creo que en este momento es completamente innecesario. No podemos decir la Corte ha fallado y por eso creemos un tribunal constitucional separado del Poder Judicial y dejemos una Corte de Casación.
Yo creo que es prematuro hablar de ello y necesitamos dejar que la reforma de 94 se consolide y demuestre los errores y los aciertos. Yo no creo que sea el momento correcto para ello, porque la reforma de 94 tenía esa misión en específico. Perfecto. Gracias, maestra. Ahorita para la maestra Laura nos preguntan, ¿cuál ha sido la controversia constitucional que en su experiencia ha sido la más difícil de resolver? Yo creo que todas tienen sus problemas, sus bemoles y sus cuestiones específicas. Podría señalar, por ejemplo, en 2005 se planteó una controversia sobre el horario de verano. Por ejemplo, esa controversia le tocó, fue ponente la ministra Olga Sánchez Cordero, y en esa controversia lo que se decía era que el Poder Ejecutivo Federal no estaba habilitado para determinar los horarios, los usos horarios. Y venía reclamándola el gobierno del Distrito Federal en ese momento porque consideraba que se dañaba a los habitantes de la Ciudad de México. De entrada ahí lo que vemos es que se tenía una controversia en la que el gobierno del Distrito Federal no estaba acreditando una vulneración a sus competencias, porque no venía diciendo a mí me corresponde determinar los usos horarios. Lo que está determinando el Ejecutivo Federal no se puede porque está dañando a mis habitantes. Entonces, de entrada ahí, esa controversia que se resolvió, no me acuerdo el año, pero la controversia es 2005, eso sí, fue planteada en 2005. La Corte desde 94 empezó a afinar los criterios con el principio de afectación del que les hablé. En 2005, con esta controversia, no se acreditaba ese principio de afectación porque se estaba defendiendo el derecho de los habitantes de la Ciudad de México y la Corte, no obstante ello, entró a fondo, admitió la controversia, resolvió que sí podía el Ejecutivo hacer eso, pero se saltó la afectación, el principio de afectación del gobierno del Distrito Federal porque no lo acreditó y se resolvió y después se continuó desde ese momento hasta la fecha exigiendo un principio de afectación. Entonces, yo creo que ese caso, por ejemplo, es un caso paradigmático en el sentido de, bueno, o sea, no sé si porque el caso fue mediático, se entró, se resolvió, saltándose, por ejemplo, esta situación de la exigencia del principio de afectación. Entonces, hay casos así, y como este podría contarles muchos, pero ¿cuál otro puedo tener en mente? Hay otra controversia constitucional en la que se venía reclamando un municipio del estado de Oaxaca, venía reclamando que a través de una asamblea, era un municipio indígena, a través de una asamblea de usos y costumbres, se había determinado cambiar al presidente municipal, a los regidores y a los síndicos, porque no estaban cumpliendo de manera correcta sus funciones. Entonces, el ayuntamiento, que es el órgano de cabildo electo, una vez ya se llevan los procesos electorales, se votan, se eligen a través de usos y costumbres de los municipios indígenas, se eligen y el Instituto Estatal Electoral otorga una constancia de validez de estas son tus autoridades. Ellos venían reclamando como autoridades constituidas que a través de una posterior asamblea comunitaria los querían destituir o los pretendían destituir. Se planteó una controversia y lo que se proponía en el proyecto inicial que se presentó ante el Pleno decía que en efecto eso no se podía, porque si bien los usos y costumbres son válidos usarlos y aplicarlos, esto es una vez o es antes en el proceso de selección y de votación, porque una vez que se eligen a los representantes ya son autoridades constituidas y reconocidas por un órgano del Estado. Entonces, la función o el medio correcto para quitarlos no era una nueva asamblea comunitaria, sino fincarles responsabilidades y un proceso distinto. Sin embargo,
la Corte dijo, o sea, el proyecto analizaba esto y decía, estamos en dos fases, la fase del proceso electoral hasta el momento de la jornada electoral y la selección de las autoridades, y esa fase sí es materia electoral, y la segunda, una vez que entran en el ejercicio del poder y su desempeño ya no es electoral y por eso yo puedo entrar a conocer, la mayoría de los ministros dijeron, ante un proyecto de fondo, diciendo no los puedes quitar así porque estamos en una fase de cumplimiento de funciones, dijeron que no, que todo era una fase electoral y denegaron la atribución para conocer de esa controversia y dijeron que el competente era el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces yo creo que también son cuestiones, o sea, fue una controversia difícil en el sentido de hay que diferenciar lo que es la materia electoral y lo que no. ¿Por qué? Porque aquí la Corte, en lugar de defender sus atribuciones para conocer sobre la constitucionalidad de un acto, prefirió delegarla al Tribunal Electoral. Pero bueno, hay muchos casos. Maestra, muchísimas gracias. Para la maestra Carla, nos preguntan que mencionó dos maneras de notificar, una por medio de actuarios y la otra forma de notificación, ¿cuál sería? El MINTER, tenemos un módulo de intercomunicación para la transmisión electrónica de los documentos entre tribunales del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia. Es decir, esta notificación es, es para las partes, las autoridades que no han señalado aún el domicilio en esta ciudad, que es el domicilio de nuestro alto tribunal. En el auto inicial, que es el admisorio, se les requiere que señalen un domicilio en esta ciudad, de lo contrario, o se le practicarán por lista. Esa es la publicación de los acuerdos que diariamente sube el área de actuaria en la sección. Y la de MINTER es para cuando se les está emplazando con la demanda, se les está requiriendo bueno, en el caso de las acciones, los antecedentes legislativos, el periódico oficial, en caso de las controversias, a las autoridades demandadas, para que nos manden toda la información. Como de primera instancia no tenemos todavía un domicilio, se manda a las entidades, a la oficialía de común, para que ellos turnen al juzgado correspondiente y ellos nos hagan el favor, nos apoyen a notificarles en su domicilio, en esta entidad, el acuerdo inicial, para que ya posteriormente ellos señalen uno en esta ciudad o se les practica por lista o estrados que se fijan ahí en el alto tribunal, en la Suprema Corte tenemos unos estrados donde se fijan diariamente las listas. Es por eso que son esas notificaciones las que llevamos a cabo. Muchísimas gracias, maestra Carla. Ahorita para la maestra Mireya nos consultan, ¿cómo ha trabajado la Suprema Corte de Justicia la paridad de género? Puedo decirles que ahorita en la actualidad nuestro ministro presidente se ha encargado de estar al pendiente de esta situación para que sea equitativo, tanto cuestiones, como ustedes se dan cuenta, la nueva ministra que formó parte de nuestro tribunal pues fue mujer. Entonces sí, aquí a nuestro ministro le interesa mucho el que no haya diferencias y que se trate por igual a todos. E incluso yo creo, lo que yo he visto, que sí se inclina mucho a defender al género femenino, al estar en más constante apoyo y más directamente por instrucciones que les da a sus subordinados, en donde se les tiene que dar el apoyo, por ejemplo, en este caso, a las que son mamás, para que se les deje algún horario especial. En fin, son diferentes circunstancias en donde sí nuestro ministro presidente ahorita se ha encargado de que esto esté cuidado y sea parejo. Muchísimas gracias. Nos consultan también si toda violación constitucional puede analizarse en la vía de controversia constitucional. Esa pregunta me encanta, porque, a ver, de entrada las controversias constitucionales
como se los he venido repitiendo, y así fue creado el sistema, son para defender el sistema federal, el principio de división de poderes, es decir, la asignación de competencias que la Constitución hace a las entidades, poderes u órganos del Estado. Es decir, las controversias constitucionales no son el medio idóneo para analizar violaciones a derechos humanos. O sea, las violaciones a derechos humanos se analizan a través de su propia vía, que es el juicio de amparo. Las entidades, poderes u órganos no tienen derechos humanos. Entonces, la controversia constitucional no analiza la violación a derechos humanos. Ha habido muchos casos, hay una controversia, bueno, ha habido muchas. La primera en donde se dijo expresamente que la controversia no podía defender ni analizar derechos humanos fue en aquella donde el Estado de Jalisco se oponía a dar en sus clínicas a las mujeres con situación de violencia la pastilla o la píldora del día siguiente. Entonces decía, porque yo en mi estado no reconozco eso, no tengo permitido, tengo protegido el derecho a la vida y no voy a dar la pastilla del día siguiente. Entonces yo vengo a proteger a las mujeres y ahí en esa controversia se dijo, no, la controversia no protege a los derechos humanos de las mujeres. Tú como Estado de Jalisco no puedes venir a defender los derechos humanos de las mujeres. Y se dijo, la controversia es una vía de análisis competencial. ¿A ti te corresponde la materia de salud, de planificación familiar? No, no te toca, entonces es la federación la que determina esa situación. Posteriormente, ese criterio se siguió aplicando y la Corte siempre ha sido muy consistente en decir, la controversia constitucional no protege derechos humanos, no es la vía, porque entonces se desvirtuaría completamente la naturaleza del medio de control. Si no mal recuerdo, en 2017, es que no tengo bien el año, pero es una controversia 62, diagonal 2016, si no mal recuerdo, 17, el Poder Judicial de la Ciudad de México promovió la controversia en contra de la Ley de Acceso y Transparencia a la Información, diciendo que se le vulneraban los derechos a los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México, es decir, magistrados, jueces, porque se les obligaba, se les vulneraban sus derechos humanos porque se les obligaba a hacer públicas y a subir a las páginas de internet correspondientes sus declaraciones patrimoniales. Entonces venían diciendo, se ponen en riesgo nuestros derechos humanos porque nosotros como juzgadores, como magistrados, como jueces, quedamos expuestos a extorsiones y además tenemos un derecho humano a la intimidad y no tenemos por qué, pero venían como poder a reclamar derechos humanos. En esa controversia se volvió a decir, o sea, hace poco, hace menos 2, 3 años, la Corte reiteró, la controversia no es para la defensa de derechos humanos ni de integrantes de poderes u órganos. O sea, en esta controversia no vamos a defender eso. ¿Te corresponde a ti determinar la materia de acceso a la información? No te corresponde, entonces la controversia, en ese caso ni siquiera fue infundada. Fue un sobreseimiento en la parte donde no acreditaron el principio de afectación. Entonces, si no, las controversias no proceden contra cualquier tipo de violación a la Constitución, no. Es contra las violaciones a la asignación de competencias de las entidades, poderes u órganos. ¿Por qué? Porque la violación de derechos humanos tiene su propia vía. Entonces, pensar que a través de una controversia se van a proteger derechos humanos es desvirtuar el medio de control porque no fue creado para eso. Perfectísimo, maestra. La siguiente pregunta, y creo que sería la última, ya para quien guste contestarla, mencionan que en el 2014 se declaró inconstitucional el párrafo primero del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no estar limitada o acotada su utilización para la investigación de delitos específicos o supuestos de urgencia, sino que se trata de una facultad completamente abierta. ¿No se consideraría que fue esto un error? Ya que la comisión de hechos delictivos requieren una atención urgente, sin escatimar actos de investigación fundados, motivados y en cuestión de inteligencia policial, se consideró un retroceso. Eso, si no mal recuerdo, fue en una acción de inconstitucionalidad. Si no mal recuerdo, porque
si fue contra el Código Nacional de Procedimientos Penales, o sea, no tengo claro, pero bueno, entiendo que debió haber sido en una acción de inconstitucionalidad y si no mal recuerdo el criterio que emitió la Corte en ese momento, es que en materia penal no pueden haber normas penales en blanco, porque una norma penal en blanco con supuestos abiertos es inconstitucional, porque viola certeza y seguridad jurídica. Entonces, independientemente de que sea un avance o no, o un retroceso, bueno, ustedes como penalistas incluso están, o sea, saben que los criterios de seguridad jurídica, o sea, el derecho penal no puede ser aplicable por analogía, tiene que tener supuestos específicos. El derecho penal es de exacta aplicación. Entonces, entiendo que el razonamiento de la Corte fue en ese sentido. Yo no creo que sea un desatino. Además, para poder alcanzar esta inconstitucionalidad o esta invalidez, se debieron obtener 8 votos. Entonces, fueron 8 votos de los ministros que no, al menos, que no creo que estén equivocados. Perfecto. Al parecer creo que ya no tenemos más preguntas y por parte de Abocasil queremos agradecerle la participación de la maestra Carla, la maestra Mireya, la maestra Laura. Sin duda es un tema muy interesante y que nos deja la sensación de seguir buscando más información y queremos comprometerlas que en algún otro momento que podamos contar con su asistencia nos puedan apoyar, porque obviamente estos foros son para eso, para retroalimentarnos y darle las herramientas a nuestros compañeros que nos están viendo. Sin duda, a la brevedad, a través de la maestra Mireya, le vamos a, en forma de agradecimiento, les vamos a hacer llegar su constancia. Y aquí recuerden que en Abocasil tienen su casa y unos amigos en los quienes pueden contar. Muchas gracias. Maestro Oscar o maestra Alma o maestra Mireya, si quieren aportar algo más. Únicamente el agradecimiento, una excelente ponencia por parte de las tres participantes, bueno, ponentes, perdón, y muy, muy agradecido por la información que nos han hecho el día de hoy. Y no sé si pudiera cualquiera nada más, a lo mejor regalarnos alguna bibliografía para poder, los que nos interesamos un poquito en el tema, poder buscar todos estos temas que son extensos, me queda claro, y no conozco yo en lo personal muchas personas que nos puedan hablar de estos temas. Son contadas las personas, es mi perspectiva. Bueno, por lo que al tema que yo les platiqué, pues todo lo encontramos básicamente en nuestra Constitución. Yo les hablé de los artículos 94, 95 y 96, algunos artículos de la Ley de Amparo y de la Ley Reglamentaria de la Materia. Básicamente es eso. Otras informaciones también las saqué de revistas internas de la propia Suprema Corte, que bueno, me daría la tarea de verificar si es que todavía existen, porque a lo largo, al paso de los tiempos, estos ya no los han sacado, pero yo buscaré si es que los tengo y les haré llegar algunos ejemplares. Está el libro de la controversia constitucional, así se llama, del ministro José Ramón Cosío Díaz. Entonces, él, en un libro muy completo, analiza todo lo que es la figura de controversia constitucional y narra su experiencia como ministro durante 15 años en la Corte. Es un libro valioso, está editado por Porrúa, valioso en el sentido de que tiene pues toda la experiencia del señor ministro. Y también Tirant lo Blanc tiene alguna ley reglamentaria del artículo 105 comentada. Entonces, ahí pueden ver este tipo de... Pero en realidad hay muy poca bibliografía, o sea, es el ministro Cosío y yo y otro compañero estamos preparando un libro de acciones, pero está pendiente, entonces no hay tantos libros en las materias. Pero bueno, en el momento en el que esté, se los haremos llegar para que también lo tengan en el radar. Muchas gracias. Maestra Mireya Medina, ¿algo que quiera agregar?
Pues agradecer mucho su participación, de verdad, importantes y sobre todo trascendentales para nuestra formación como abogados y nuestra actualización. Maestra Mireya Celis, muchas gracias, de verdad, amiga, sabes que te quiero demasiado y de verdad, licenciada Carla, maestra Carla, maestra Laura, lo dijo el doctor Mario, esta es su casa, Abocacil tiene las puertas abiertas para ustedes y de verdad agradezco mucho, mucho su participación. Gracias. 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 Ya no se oye nada. Sí, ok, perdón. Sin más por el momento, nuevamente agradeciéndoles y pues esperándolos a todos nuestros panelistas y espectadores en otro próximo jueves de Abocacil, donde abordamos temas distintos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Saludos Gracias. a todos. Gracias.